Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Ocho o 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Hugo Yepes, geólogo, vulcanólogo, asesor del municipio de Quito, exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, y lo hemos invitado a un diálogo para que nos ilustre frente a escenarios posibles, probables. ¿Estamos preparados en Quito para eventos, para fenómenos naturales que pudieran devenir, que no se puede predecir? Muy buen día, ingeniero Yepes. Buenos días, Miguel, y gracias por la invitación. Buenos días a todos quienes nos oyen a esta hora de la mañana. En realidad, no podemos decir que hay una preparación como para resistir fenómenos de gran impacto, ¿no? Si es que nosotros vemos el último ejemplo, el de la Gasca, por ejemplo, ¿no? Un fenómeno de impacto grande en una zona específica y localizada, como sería la quebrada del Tejado, en donde se generó en la parte un pequeño deslizamiento que se convirtió en bola de nieve y que bajó y llegó a la zona en donde las obras que había establecido la empresa de agua potable desde los años 90 con los proyectos de laderas del Pichincha, del Bide en los años 2000, resultaron pequeñas y vimos el efecto, ¿no? Pero también podemos ver, para no ir muy lejos en el tiempo, lo que estaba pasando en la zona del sur de Turquía y del norte de Siria, ¿no? Del este de Turquía, en donde obviamente fenómenos de gran magnitud impactan en lo que está bien hecho y mucho más, y saca a la luz en lo que está mal hecho. Pero no es solo un problema, digamos, de países como el Ecuador. Turquía es más avanzado, pero veamos, por ejemplo, el huracán Katrina en el 2005 en los Estados Unidos, en donde sacó también a la luz una serie de falencias que se tenía y que están escondidas en la sociedad, pero que estos fenómenos sacan a la luz. Entonces, si es que vemos la ciudad de Quito misma y vemos el país en general, ¿no? Vemos que hay una informalidad, hay una corrupción muy grande, y la corrupción en realidad mata, y lo que estamos viendo es que esta informalidad, esta corrupción y también una falencia en lo formal, una falencia en el control, hace que hayamos construido un país muy vulnerable, una ciudad vulnerable en el medio de una zona en donde hay una frecuencia grande de fenómenos naturales que pueden impactar severamente a la sociedad, como ya lo ha hecho en el pasado también. Ingeniero Yepes, frente a estos sucesos, estos fenómenos naturales, ¿cuánto ha contribuido las acciones de mitigación y los muros de contención? ¿Esto puede parar en algo o simplemente frente a los fenómenos naturales son acciones que realmente no permiten resistir? Bueno, lo que tenemos que conocer en primer lugar es contra qué nos enfrentamos, ¿no? Y luego, si es que dimensionamos lo que nos enfrentamos, debemos saber hasta dónde podemos. Y en ese análisis volvemos, por ejemplo, al tema de la Gasca, ¿no? Lo que estaba construido ahí era para 5.000 metros cúbicos de embalse o de retención. Y obviamente 25.000 metros cúbicos pasaron por encima de manera inmediata, violenta. Si es que estamos pensando, y tal vez la referencia podría ser a comentarios muy comunes que se oyen a poder contener al Cotopaxi, a los lajares del Cotopaxi en base a muros y a otras obras, los volúmenes, los caudales, la cantidad de energía que vienen con esos fenómenos son extremadamente grandes. Podemos establecer que la reconstrucción del lajar
del drenaje norte del año 1877, está hablando de se está estableciendo unos 30, 40 mil metros cúbicos por segundo. No, tratemos de entender eso. En una cisterna entran 8 o 10 metros cúbicos, en una piscina pueden entrar 100 metros cúbicos. Y estamos hablando que en una zona, en una sección determinada, en un segundo van a pasar 300 piscinas de manera inmediata, y eso hay que considerar que está lleno de rocas del tamaño de vehículos o de mesas o de escritorios como el frente de un lajar. Entonces, estas son realidades que se han analizado, no directamente en el país, pero sí a nivel mundial, porque no es único el problema nuestro, en donde países como los Estados Unidos, en donde tenemos situaciones similares como la del Cotopaxi frente a localidades en la zona del monte Rainier, del volcán Rainier, en el estado de Washington, en la población de Yaquina, ¿no? Análisis iguales han establecido que no hay manera de contener estos fenómenos, y por otro lado, siendo repetitivos los fenómenos, no hay manera de limpiar las obras si funcionarían para esperar al siguiente. Entonces, todo esto tiene que ser dimensionado y establecido, y es lógico también y es entendible también, ¿no?, que las personas quieran y se aferren a un discurso de esperanza que prometa cosas, pero en realidad, si es que no dimensionamos esto, no podemos estar de manera muy responsable prometiendo cosas que no se pueden hacer ni por las dinámicas de los fenómenos, ni por la topografía, pero tampoco por las economías, ¿no? En el caso del Japón, por ejemplo, en donde también hay estos fenómenos, pero con menos cantidad de agua, que son los glaciares permanentes del Cotopaxi o los del Monte Rainier que mencionamos, en donde hay menos de eso, hay solo nieve temporal o solo fenómenos de gravedad o de altura y velocidad cuando bajan la roca. Estamos hablando que, por ejemplo, presas para detener este tipo de fenómenos, u obras que se llaman obras SABO, para mantener este tipo de fenómenos más o menos controlados, cuestan del orden de los 4 o 5 mil millones por quebradas muchísimo más pequeñas, por volúmenes muchísimo más pequeños, con además la presencia de máquinas de robot para evitar los peligros a la gente, máquinas grandes que extraen el material que se va llenando, es decir, un mantenimiento permanente en volúmenes mucho más pequeños. Entonces, esto hace que, entendiendo el fenómeno, tengamos que tener otras estrategias que no sean poner nuestras esperanzas en algo que pueden no resistir. Y como último ejemplo, ¿no?, en el terremoto del año 2011 en el Japón, donde el Japón había construido muros muy importantes, muy grandes en las bahías que estaban pobladas para detener los tsunamis. Esos muros fueron sobrepasados por el tamaño de los tsunamis que generó el terremoto de magnitud 9.0, pero la gente que estaba atrás de los muros tenía una falsa sensación de seguridad, porque ya alguien les había construido unos muros, y de manera extraordinaria, diría yo, por la cultura de prevención que tienen los japoneses, murieron como 16,000 personas por el tsunami, precisamente porque pusieron toda esa confianza en unos muros que no funcionaron. Ingeniero Yepes, muy importante lo que usted nos ilustra respecto de estas acciones de mitigación, los muros de contención. No hay recursos, como usted nos ha descrito el ejemplo de Japón. Pero quisiera consultarle otro tema que está latente, y no solo en Quito, en la Tacunga, por las acciones del Cotopaxi, la legalización en medio de la exigencia del ordenamiento territorial, que este ha sido un planteamiento que hicimos a todos los candidatos a la alcaldía de Quito, en el caso de la capital. El ordenamiento territorial se está anunciando, se está prometiendo casi de un plumazo como una de las primeras acciones, ha dicho el alcalde electo en Quito, de la regularización
de los asentamientos en el ordenamiento territorial. Y cito el caso que conozco en La Tacunga, en donde hay urbanizaciones que están en zonas de riesgo, ya no solo los hospitales, la cárcel que se hizo, hospitales y cárcel en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el caso de Quito, una ordenanza para legalizar indiscriminadamente, y en el caso de La Tacunga no se sabe qué hacer frente a urbanizaciones que presuntamente han sido patrocinadas por el anterior alcalde y el alcalde que sale de funciones. Esto no es un riesgo sin que haya un ordenamiento territorial, únicamente legalizar con atención a las demandas, a un planteamiento político, y cuando el problema queda latente frente a un fenómeno natural. Sí, efectivamente, ¿no? Hay que entender bien lo que significa estos procesos de legalización. En primer lugar, hay unos derechos de la población. La población muchas veces se ha sentado ahí porque son las únicas opciones que tienen ante la falta de una oferta de vivienda popular normalizada, planificada, y que permita que la demanda que se tiene de este tipo de vivienda sea cubierta con la ayuda del Estado y con, obviamente, Estado o sector privado también, ¿por qué no? Pero con los mecanismos que le permitan acceder a algo en donde ha habido la intervención y la mano del Estado que permita en estas, entre otras cosas, que no solo los servicios básicos estén dotados, etcétera, pero que las zonas de riesgo, que el riesgo definido haya sido cuantificado y haya sido mitigado en lo posible o haya sido informado para que yo como ciudadano pueda asumir el riesgo que existe en la zona y pueda, en base a esa apropiación del riesgo, tener conciencia de esto en primer lugar y todas las medidas de precaución, ¿no? O de preparación o de transferencia del riesgo, ¿no? ¿Qué quiere decir la transferencia del riesgo? Por ejemplo, ¿no? Yo construyo mi casa con la norma ecuatoriana de la construcción. La norma ecuatoriana de la construcción dice, si va a haber un terremoto, usted construya para protegerse por el 90% de las posibilidades de que los terremotos sobrepasen el número de mágico, entre comillas, de diseño que le doy, que es un porcentaje de la aceleración de la gravedad, pero moviéndose horizontalmente como los terremotos. Y el resto, entonces, asegure. Transfiere el riesgo a una aseguradora de tal manera que, si es que esto sucede, yo como Estado le he dicho que proteja al 90%, pero lo otro transfiere. Y entonces estos conceptos deberían estar ahí, pero no pasa, ¿no? Y lo que sucede es que las ciudades, y ahora que he podido empaparme de cómo es la ciudad por dentro, desde las funciones que estoy actualmente ejerciendo en el municipio, no, las ciudades crecen no por planificación, sino que crecen en respuesta a una dinámica que es mucho más rápida que la planificación y que sobre todo la capacidad de control. Y entonces esto deja a los ciudadanos que están en estas zonas, que además son sujetos de problemas de tráfico de tierras, etcétera, sujetos a un estado de alta vulnerabilidad, no solo por fenómenos naturales, sino jurídica, ¿no? En donde no son, por ejemplo, sujetos de crédito, en donde, y en el municipio hemos tratado de abordar esos problemas, en donde zonas de invasión son reinvadidas por otros invasores que tienen atrás mafias que mueven esta dinámica, y los quienes han estado ahí sin papeles por mucho tiempo no tienen la posibilidad de acudir al estamento policial, por ejemplo, porque no tienen los títulos que les acreditan como dueños y que puedan ser defendidos frente a los nuevos invasores. Entonces, todo esto es un problema complejo, muy complejo, pero también es muy complejo el hacer una regularización general, porque si es que le estamos dando los derechos como se les debe dar a quienes tienen la tenencia de la tierra
y se les debe dar los mecanismos y los instrumentos para que su habitación y su terreno tengan la seguridad jurídica. No podemos hacerlo de manera indiscriminada, porque si no todo lo que significa el riesgo que está ahí se traspasa al municipio, se regulariza. Al regularizarse eso, se está diciendo: yo te he dado permiso para aquí, lo que te pase ya es mi responsabilidad. Y eso tiene una serie de contradicciones con lo que dice la ley, con lo que dicen las ordenanzas, y con esa responsabilidad que después el municipio no puede responder cuando hay problemas específicos. Y ahora, también esto, ¿en qué se basa, no? Esto debería basarse más bien en una definición de la cantidad de no solo barrios irregulares en donde hay zonas de riesgo, sino de todo lo que está en riesgo en las zonas ya regularizadas, porque esto es un proceso de 20, 25 años o 30 años, tal vez un poco más, y es un proceso por el cual se ganan elecciones. Es decir, es un proceso en el cual hay muchísima oferta política y muchísima después dinámica para cumplir las ofertas, pero que genera esta situación de barrios regularizados, pero con muchísimo riesgo. Cuando vienen los fenómenos, estos son, como alguna vez he dicho, son los fiscalizadores implacables, en donde establecen: mira, aquí no debías de estar porque esta es zona del volcán, mira, así no puedes construir porque esta es la fuerza del terremoto, y no importa que yo te haya regularizado, te haya puesto un papel, firmado en un papel que todo está bien, porque estos fenómenos naturales no obedecen a las leyes de las personas, sino a las leyes de la naturaleza, y esas son claramente permanentes y tienen su dinámica específica, sobre las cuales no podemos sino hacer bien las cosas. Ingeniero Yepes, este es un hecho muy importante. ¿Acaso se arregla el problema del peligro frente a los fenómenos naturales con la regularización, con la legalización? ¿Se arregla o hay que esperar de producirse un fenómeno natural que suceda lo indeseable, pero allí está por la legalización, por la regularización? ¿Se arregla el problema o no con la regularización? No se arregla, no se arregla, sino que de alguna manera, entre que se transfiere, como decía, la responsabilidad no a quien promueve la invasión, por ejemplo, y luego se regulariza, a quien promueve también la construcción en altura sin permiso y luego se regulariza, a quien invade las vías y luego se regulariza. Sino que cuando suceden los fenómenos, ¿no? De nuevo, esto que está regularizado por un acto humano, en realidad responde como en función de la exigencia que le da el fenómeno natural, ¿no es cierto? Entonces, no hay, si es que no se abordan todos los ámbitos que implican una regularización, y más allá una regularización masiva, si es que no se dimensiona previamente no solo la parte legal, sino la parte económica y la parte de cuánto, qué significa el poder en esa regularización también a disminuir, a hacer un ejercicio sostenido y válido y efectivo de reducción de las vulnerabilidades que se están regularizando. Lo único que hacemos es bajar un poquito la guardia y hacer que luego el impacto sea mayor. Es decir, aquí hay una corresponsabilidad. Quienes invadieron un terreno, quienes se asentaron en zonas de peligro, hay un peligro latente, y quien como autoridad regulariza eso, y simplemente el problema puede ser mayor de producirse un fenómeno natural, ingeniero Yepes. Sí, es así, ¿no? Pero en realidad, en donde está la responsabilidad central es en quienes promueven esas invasiones y esa toma irregular del terreno o la construcción irregular. Y los ciudadanos que de nuevo no tienen esta opción por ir a lo regular, sino que tienen que aceptar lo que les ofrezca, entre comillas, el mercado, aunque sea un mercado más bien mafioso en el caso de ciertas invasiones,
o un mercado regido por la corrupción, en el caso de las regularizaciones de la conducción, o temas políticos también, ¿no? Por ejemplo, veamos lo que sucede en Turquía, y es público, ¿no es cierto? La acción del Estado, del presidente Erdogan, ha sido: vamos a multarles con poco monto a quienes no observan ninguna de las reglas del código de la construcción, de la forma de construir, que en Turquía es conocido en el mundo científico como que está en avanzada, en la punta de generación de estos instrumentos que finalmente son teóricos. Y luego estas regularizaciones pasan factura cuando vienen los terremotos, y en lugar de tener los daños, porque eso vale la pena también tal vez explicar a la población. No, el código de la construcción como filosofía establece que las estructuras van a resistir cierto nivel de movimiento sin daños, movimiento sísmico. Otro nivel mayor lo van a tener con ciertos daños, y finalmente un nivel más alto va a dañarse mucho la estructura, pero nunca van a llegar al colapso, porque la filosofía final es salvar las vidas. Y aquí los colapsos han sido masivos y están relacionados a esa permisividad que ha dado el Estado, a ese empuje que se ha dado, o a esa corrupción que está relacionada con los procesos, lastimosamente, de una industria que, según Transparencia Internacional, en estudios, el primero que vi en el 2007 y posteriores, establece que esta industria de la corrupción es la más corrupta de todos los sectores económicos. Por tanto, la regularización per se, por sí mismo, no va a arreglar el problema, más allá de una promesa política que determine mantener un problema latente en zonas de peligro, ingeniero Yepes. Hay que ser muy claro y tener mucho cuidado en el hecho de que estas regularizaciones pueden resolver unos problemas de la parte legal de la tenencia de la tierra, pero genera otras responsabilidades, se transfieren responsabilidades, y de hecho, si es que no se incluye en el tema de la regulación una serie de factores que, por ejemplo, en el caso de los fenómenos naturales, incluyan una vulnerabilidad, de un riesgo que hay que calcularlo, porque hay que establecer la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad de sitio, pero también implica otras cosas. Por ejemplo, en lo social, bueno, yo regularizo un barrio, pero ¿en qué condiciones? No es un tema solo de agua y de luz, sino es un tema de los servicios, es un tema de la conectividad, es un tema de la convivencia. Entonces, la creación, en definitiva, de un barrio, y los barrios tradicionales nuestros así lo eran, ¿no? Es una construcción colectiva con el tiempo, que tampoco se soluciona con una acción legislativa que puede ser rápida si es que hay las condiciones políticas, pero que pueden traer muchas complicaciones a quien regulariza, ¿no? Y además no es un tema de ahora, no es un tema en donde hay, de nuevo, 30 años o 40 años tal vez de regularización, no sé exactamente, pero lo que sí es claro es que siempre han estado, a pesar de todos los esfuerzos de regularización y todas las acciones de regulación, que son de centenares en los diferentes periodos legislativos del municipio, el número permanece más o menos constante, de alrededor de 500 barrios, no importa cuántos se regularicen, siempre hay en ese orden, porque esa es la dinámica de crecimiento de la ciudad, más allá de la planificación. Entonces, la dirección está en ciertas acciones, como digo, de seguridad jurídica, pero mucho más en la planificación, en el control, pero en la generación de unas zonas en donde la vulnerabilidad social que sea menor, para que los fenómenos no encuentren el campo fértil para producir desastres. Penosamente, por la impunidad, quienes patrocinan las invasiones siguen en estas tareas, van de una quebrada a otra quebrada, van de un sitio peligroso a otro, y no les ha pasado nada, ingeniero Yepes. ¿Cuánto podemos resistir en Quito en el caso de un fenómeno natural? Es difícil hablar, no a ciencia cierta, pero ¿cuánto podemos resistir un terremoto, el Cotopaxi? ¿Cuánto podemos aguantar? Bueno, a ver, yo creo que más bien deberíamos establecer cuánto está en riesgo, para ver si es que esto genera de alguna manera
una reacción, una apropiación del problema y luego una reacción sostenida de la sociedad, ¿no? Entonces, de manera, cuando yo estaba en la academia y establecía básicamente mi accionar sobre los fenómenos naturales, le preguntaba yo a la ciudad, ¿no?, ¿cuánto cuesta Quito aproximadamente para poder establecer de ese costo de la ciudad, cuánto podría significar un escenario en el cual el 10% se dañe o el 50% se dañe? Y ahora vemos que terremotos grandes y cercanos, como también lo es en el caso de la falla de Quito, en la zona de Turquía, terremotos grandes y cercanos pueden destruir ciudades de manera casi completa. Entonces, si solo tomamos el costo de la ciudad y un 10%, ¿no?, la ciudad puede costar del orden de los 50.000 millones solo en las viviendas de habitación y puede costar más del doble tal vez en la infraestructura y puede costar del orden de los 150, 200.000 millones de dólares en todo lo que estén los contenidos, y ahí todavía no se incluye el lucro cesante. Si es que un terremoto solo daña el 10% de la ciudad, estamos hablando que ese terremoto le cuesta a la ciudad 20.000 millones de dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos establecido, en base a su pregunta, que el 90% va a resistir. Entonces, si es que establecemos que el 90% va a resistir un terremoto fuerte de la ciudad, le cuesta varios miles y decenas de miles de millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una concentración de riesgos relacionados con una concentración de exposición, más una falla que está directamente debajo de la ciudad. O en el caso del Cotopaxi, solo lo que es el distrito metropolitano de Quito y solo lo que son viviendas de habitación, estamos hablando del orden de costo de reposición de unos 400 millones de dólares que están en la zona de Lajar. Sin contar eso con las represas, con los sistemas de agua potable, con la generación eléctrica que está ahí. Todo esto, entonces, y además de ahí no hay un porcentaje, sino es sí o no, estás o no estás, porque los fenómenos son de magnitud tan grande que es un sí o no, como hablábamos al principio. Entonces, eso es lo que está expuesto, y cuánto hemos invertido en prevención, en mitigación del riesgo. En realidad, muy poco y mucho, sobre todo en los aparatos burocráticos relacionados a la gestión de riesgos, que no son muy efectivos, que digo. Bien, muchas gracias por ilustrarnos siempre al doctor Hugo Yepes, hoy asesor en el municipio de Quito, y les anunciamos este sábado un análisis con el ingeniero Hugo Yepes también en controversia sobre el Cotopaxi. Dejemos lo del Cotopaxi para el día sábado en controversia. Ingeniero Yepes, muy amable la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, y buenos días a todos los días. Muchas gracias, muy amable, muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:33 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con dos juristas, Stalin Raza y Michelle Sinara-Sea, para hablar qué reformas se pudieran introducir en torno a un hecho que preocupa en el Ecuador: la utilización de menores de edad en delitos graves. Vamos a analizar este tema de inmediato. Miguel Rivadeneira en la